está sucediendo. Así es que pronto les aviso. Bueno, pues aquí vamos a ver una serie de 47 dibujos. Es una sección de la serie, en realidad Mareas Humanas empezó mucho antes de este conjunto que ven. Al principio fueron cerca de 158 dibujos que los compró la colección Jumex y de hecho se exhibieron en una exposición que hicieron en 2008, si no me equivoco, que se llamaba Les Enfants Terribles, los niños terribles, que justo era una exposición que iba de obras de arte que se le salieron de las manos a los artistas. Aquí está. Hay un dibujito, 2, 3, 20, ya no puedo parar. Todas eran algoritmos de ese tipo, estables, piezas que siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Entonces, un poco en el tema de estudio que ustedes están, es una buena manera de hablar cómo el arte efectivamente puede convertirse en un proceso de investigación, si no de acumulación. Yo sí creo que es un proceso de investigación. A mí en lo particular, esto me ha servido también para entender procesos sociales como más complejitos o en los que yo estoy involucrado y por supuesto que de pronto me veo yo reflejado ahí en las multitudes, ¿no? Entonces, bueno, el modulito es básicamente este que ven aquí, es un puntito, una rayita y su sombra. Y si esto lo replicas varias veces, empieza una dinámica por ahí gráfica que representa acumulaciones, clanes, hordas, milicias, en fin, ¿no? Sociedades medio naturalistas previos al momento en donde se configuran como una sociedad, pero también ya sociedades hiperorganizadas, ¿no? Hasta arquitectónicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, visto desde ahí, por supuesto, ya entenderán que es una serie muy dispersa. Yo al principio pensaba que había como 5 investigaciones sucediendo. Una tenía que ver con engranajes, tenía que ver con mecanismos sociales de liderazgo o mecanismos de conflicto, ¿no? De empoderamiento de grupos o de personas. Había otra sección que tenía que ver con los territorios, de cómo se van dividiendo los territorios, cómo van pues hasta penetrándose unos a otros y se empezó a volver hasta una cosa como erótica, ¿ves? Había otra sección que tenía que ver con los éxodos, la manera en la que fluyen las sociedades, cómo viajan, cómo se escapan, cómo llegan. Y una cuarta sección tenía que ver con los rastros que dejan las sociedades cuando migran. Y ahí creo que no hay muchos de esos, pero básicamente lo que veías eran las huellitas. Ya no veías las personas. Pero bueno, después con el tiempo me di cuenta que era bastante más complejo que esos 4 rubros. Esos son los que yo detecté. Entonces, se los cuento justo como por la cosa de investigación. Claro. ¿No? O sea, yo empecé a darme cuenta. El sinónimo que tú usas para la investigación quizás suene muy formal. Sí. Nosotros lo usamos porque pues así está planteado, pero ¿qué sería más bien en tu caso? ¿Búsqueda, exploración? Sí, tiene que ver. Experimentación. Pues como les decía allá arriba, el arte no es psicología, no es antropología, no es filosofía. De pronto los artistas nos valemos de esas disciplinas, eso sí sucede, y hay artistas que tienen pues verdaderamente utilizaciones de estas disciplinas muy contundentes y muy bien llevadas a cabo. Pero yo creo que el arte en general, yo soy muy purista ahí, o sea, yo me entrené como artista en una academia y después en otros lugares. Pues de alguna manera la idea que yo tengo sí es hasta de pronto medio tradicional, lo he detectado. Luego hice otras cosas que rompieron esa lógica, pero yo creo que el arte sí es, como decía un poco en el textito, los 2 textos que leí, que Samuel me mandó, son derivas, son flaneos, son pérdidas, te vas a caminar y te pierdes. No es como tan, a ver, vamos del punto A al punto B al punto C. Digo, a mí, en mi caso, de verdad que no me ha sucedido mucho eso. También la trayectoria de un artista, y eso hay que decirlo, a diferencia de una persona que sí tiene una disciplina como humanista, por ejemplo, en donde, como ya lo dije, vas de A a B, hacia a lo mejor, no creo que todo sea así, un científico también, No, también hay... es otra cosa, ¿no? Pero en el caso del arte sí hay poco control, o bueno, en
general veo que es un juego, ¿no? Los artistas tienen la obligación de jugar y de explorar, de amalgamar opuestos. A mí me pasa muchísimo eso. O sea, ¿Cómo así? Sí, o sea, por ejemplo, te relato brevemente una anécdota. Es una pieza que se llama Los pies de Juárez. Aquí en la Ciudad de México tenemos un monumento que muchos creen horroroso y se llama la cabeza de Juárez, la cabeza de Benito Juárez. Está en Iztapalapa. O sea, literal es la cabeza de Benito Juárez en una grapa. Y parece un megazord. Pero una cabeza de 10 metros. Es enorme, o sea, Y mide está bien fea. 30 metros de Está altura. fea. Y se hizo en un lugar que en los 70s eran basureros, literalmente, y luego se volvió una casa de tortura. O sea, es un lugar con una historia así verdaderamente aberrante. Entonces yo estaba un día jugando con el globo terráqueo y literal me vino a la cabeza la pregunta, ok, si la cabeza está en México, ¿por dónde saldrían los pies? Ya. Eso es lo que hacemos los artistas, ¿no? Y te puedo dar varios ejemplos más. ¿Y por dónde salieron en la pieza? Por la India, más o menos. Los pies de Juárez. El planeta Tierra no es realmente una esfera redonda, como sabemos, es un geoide triforme. Entonces, sí hay antípodas magnéticas, y sería literalmente al sur de la India, en alguno de los archipiélagos que hay por ahí, ¿no? Las Maldivas, algo así. Está bueno. Les puedo dar varios ejemplos. Entonces, digo, si entiendes eso como investigación, pues puede funcionar. Pero yo creo que los artistas, y lo he visto también con varios colegas, pasa eso. Descubres la obra en el juego, la descubres por accidente, te topas con ella, alguien te la dice. A mí me gusta muchísimo platicar con mis amigos como Fito, como Samuel, porque sí soy yo muy dado a el jueves en la noche irme con mis cuates, a echarme unas chelas o a comer o lo que sea. Soy un gran conversador y lo disfruto mucho. Entonces ahí también van sucediendo intercambios que pueden devenir en obra. Y bueno, por último también una trayectoria artística, que eso ya es una palabra pesada. Una trayectoria artística significa que ya llevas 20 años o 30 haciendo obras de arte, sin parar, ¿no? Y ahí es cuando un artista también realmente se da cuenta de cosas que luego no sabes. El arte es así. Tú dices que eres de izquierda y a la mera hora, o no, resulta que eres un facho. O al revés. La acumulación de obra te va también posicionando, es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio de... Yo me lo tomo así también, de vincular lo que sucede a nivel social, ponerlo, representarlo, hacerlo visible. Es la parte política de alguna manera. ¿Y qué pasa con los artistas que les cuesta como trabajo hacerlo? Lo digo porque justo hace unos días me tocó una experiencia bastante chistosa. Mi compañera es tengo una amiga que es fotógrafa, entonces quería presentar algo en un coloquio de fotografía, o sea, sobre una festividad en específico. Y ella me decía, es que quiero presentarla, y me dijo, oye, ¿me ayudas a hacer mi abstract? Y ahí voy yo. Voy yo a hacer abstract. Pero ella lo que argumentaba, por ejemplo, las fotos eran buenas, pero no sabía qué decir. O sea, es como de, ok, sí, tomaste una foto de una festividad que tiene una característica XY y lo vas a inscribir a un tema que tiene que ver con género, pero ¿cuál es el trasfondo? Y le costó mucho tratar de entender, o sea, pero justo creo que a veces, sí, como lo mencionabas hace rato, o sea, los artistas, esta parte del juego, yo creo que sí lo hacen, pero a veces les hace falta esta otra parte de meterse al tema que estás, porque entonces, o sea, dimensionas que el arte no nada más es la foto bonita, sino que detrás hay una relación. Por ejemplo, yo lo que le proponía en su abstract es que, bueno, es una fotografía que habla de una contraposición de la burla hacia la mujer. Bueno, en ese caso era un tema muy específico, pero digo, para ejemplo práctico, o sea, cómo los hombres utilizaban esa forma de expresión para burlarse de la mujer, de un patrón en el siglo XIX. Entonces, justo esas partes siento que, o sea, cómo un artista puede tratar de generar esta idea de investigar, o sea, irse más allá. Claro. Bueno, ahí también hay como varias maneras. Yo, en lo personal, soy muy dado a, cuando hago la obra, inmediatamente después redactar algo. Lo hago de manera sistemática, ¿no? Y eso Para recuperar el momento, para no perder
luego te preguntan, oye, ¿y tus tapetes de Mara Salvatrucha qué onda? Entonces, por ejemplo, esa pieza la hice en 2005, ahorita se las muestro. Y el abstract que hice en ese momento, ahorita lo reviso y no manches, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante, o sea, voy a irme al ejemplo de cómo la obra de arte o el ejercicio del arte no es exclusivamente lo que hace el artista. La obra de arte, cuando la colocas en un espacio público y llega alguien y la ve, bueno, esa pieza deja de ser del artista. Porque digamos, yo veo así el cuadro y si no entiendo cómo a partir de cómo lo hiciste y que lo hiciste, o sea, como que no le dio un sentido tampoco. Claro. Que a veces como uno ve, no sé, películas o siempre hablan, que llegan a exposiciones de arte, no, ¿tú qué interpretas? No, yo interpreto esto y así, pero sigue siendo muy confuso si no entendiste realmente una mirada del artista. Pues con una pieza como esta, cuando la lee un psicólogo, cuando la lee un antropólogo, un sociólogo, un filósofo, pues te va a decir cosas que tú como artista o ni las imaginabas o no las sabías, o no tienes las herramientas porque eres artista. También el artista no tiene por qué ponerse a jugar al filósofo, o sea, nunca le vas a llegar ni a los tornillos a un filósofo, o sea, no es tu área de conocimiento. Ahí es mejor vincularse, agarras a Fito, unas chelas. ¿Entiendes? Exacto. No, yo soy muy dado a eso. O sea, de verdad sí lo hago mucho. Tengo amigos filósofos, tengo amigos sociólogos. Y digo, cuando hay que hacerlo, tampoco es cada fin de semana, pero pues les platicas las piezas o se las muestras y ahí también tú vas como entendiendo alguna que otra cosita. El ejercicio de arte es colectivo. El arte no es algo que yo hago y lo muestro. Ya. El arte es cuando llega gente y ve las piezas y se discutan. Eso es. Digo, esa es la opinión que yo llevo defendiendo ya desde hace varios años. Es un fenómeno colectivo de intercambios. La cultura se modela de esa forma. Se formula de manera colectiva. Si vives en países donde hay gobiernos muy castrosos, pues bueno, ahí probablemente sea el gobierno el que dicte qué es y qué no. Por ejemplo, los curadores en México en los últimos 30 años tenían ese poder. Estaba Cuauhtémoc Medina, que de pronto era el rey Midas, ¿no? Y decía esto es arte y esto no, porque esto entra a mi museo y esto no. O este tuvo la beca del FONCA, ergo sum, es un gran artista y el que no, pues... Una promesa del arte mexicano. Okay. O sea, ¿no? Pues en otras áreas, digamos, como la danza, si no estás en una academia o si no eres bailarín profesional, por ejemplo. O con así, me imagino que debe ser brutal. Para el caso de la ciencia, claro. Sí. Ha de ser una cosa política muy terrible. Así es que sí. No sé. Veámosla, a ver. Bueno. Porque yo tengo una duda. Sí. Porque también lo digo, porque acá y no hacia allá, pero cuando tú nos contaste eso, yo le imaginé automáticamente la sombra atrás y no hacia acá. Fíjate que ahí sí empezó sucediendo de esa forma. Es un ejercicio de escritura. Yo soy diestro. Okay. La verdad es que me resultaba más cómodo hacer el puntito y La sombra hacia abajo. Diestro sería al revés. Como si la luz viniera de acá. Sí, porque yo lo pensé y cuando me imaginaste, yo dije, no, pues no sé, siempre la sombra yo la veo hacia allá. Esta es una gran pregunta, ¿eh? Y esta es una pregunta que creo que nunca me habían hecho. Yo desde niño empecé a pintar y a representar. Y por alguna razón me funciona que la luz esté del lado derecho, arriba. Okay. Digo, por supuesto, si Sí. necesito hacer una imagen donde esté allá y no acá, lo puedo hacer. Pero en general me resulta más cómodo. Que Ya. parecería un poco que estuviera atrás, ¿no? Sí. De la persona, no del hombre. Es que en estas composiciones además se van creando paisajes. O sea, también estamos describiendo paisajes, pero los paisajes no están ahí. Sí. Los paisajes se construyen a partir de las presencias de estas personas. Algunos son planos, pero hay otros que no tienes idea si son montañas. Y por ejemplo, en esta colección, o sea, ¿en qué momento? Porque ahorita que lo platicaste cómo empezó todo, lo platicas como de una manera muy espontánea o muy del jugar de cómo nació, pero ¿en qué momento fuiste más consciente del sentido que iba a tener? ¿En Pues qué bueno. parte del proceso creativo entra eso? Sí, llegó un punto en donde yo ya no podía. Tenía mis cuadernos con 20 dibujos sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Porque hay algunos que sí te tardas bastantito y otros salen muy rápido, como estos de acá. Aquí solo tienes 2 personitas, ¿no? Entonces, sí, en algún punto se volvió como sumamente complejo. Y en la primera parte del conjunto, que es lo que se quedó la colección Jumex,
por ahí con varios curadores intenté hacer el ejercicio de que ellos configuraran las colecciones, como en la lógica de, a ver, a mí me da mi cerebro para entender que hay 4 conjuntos aquí, pero a lo mejor un curador... Ustedes ven 5 o 6, claro. Entonces, pero lo que sucedió es que empezaron a dar interpretaciones como más históricas y ya nunca se hizo una exposición. Entonces, de hecho, lo que se notó esa vez en la colección Jumex fue el políptico, así, sin ningún tipo de orden, vamos, como fue saliendo de la caja. Y así es como se quedó. Es un proceso estocástico, esa es una palabra bien mafufa. Muy matemática. Sí, ¿saben qué es un proceso estocástico? No. Lo voy a decir así como muy superficialmente porque seguro es más complejo, pero en esencia un proceso estocástico es un evento en donde tienes reglas y azar sucediendo al mismo tiempo. Por ejemplo, un juego de naipes. Sí. O sea, las cartas valen tanto y si las colocas junto ya hay una secuencia y un orden, pero cambia dependiendo de la suerte. Entonces aquí también hubo una serie el arte es un proceso estocástico, es clarísimo, o sea, cómo le pesa al arte ese asunto del estocástico. Hay serendipia también, hay... Ajá, buena palabra. Pues bueno, esto posteriormente, lo que están viendo aquí es un conjunto que sucedió hace aproximadamente unos 6 años, si no me equivoco. Y después de aquí salieron varias subseries. De hecho, en algún momento, esta pinturita que está aquí, perdón, este dibujo, que son seres anómalos. Hay por ahí unos que tienen 3 cabezas y 2 cuerpos. Son como freaks. Entonces, eso dio pie a toda una serie nueva que retomaba la idea de las pinturas de castas, pero ya desde un ángulo contemporáneo, ¿no? En donde las nuevas castas pues, ya no estaban delimitadas necesariamente por el color de piel o por la condición socioeconómica, sino por otro tipo de factores. Y bueno, esa es una subserie que de hecho no he mostrado aún. ¿La de castas? La de castas, o sea, apenas como que llegó un punto de ya, no va a haber más, hace como un año, todavía seguían saliendo. Fíjate que a mí me gustó mucho la exposición sin saber que era tuya. Yo me enteré hasta que llegué acá porque yo entré por allá, por arriba, y fui viendo y dije, qué inteligente idea. Y decía, está muy bien porque efectivamente te pone a pensar en todas las diferentes formas de lo masivo. Yo pensaba en masas, ¿no? Yo lo leía como masas. Totalmente. No, pues muchas gracias, mis estimados. Pero ¿sabes por qué me gustó buen más? gusto. ¿Por qué me gustaba? Por la sencillez. Ok. La sencillez de los elementos y lo inteligente de la idea. O sea, decía, claro, esto es una gran idea. Sabes, muchas gracias. Ya cuando supe que era, dije, no, bueno, Unas chelas. yo conozco a Renata. Lo que dices es muy importante. Una serie así, porque antes de estos dibujitos también me aventé unos grabados. Ajá. O sea, placas de acero que las conviertes en grabado con ácidos. Y luego eso lo entintas y lo imprimes en un papel. Pero lo que sucedía es que quedaba este cuadro de color naranja. Y en algún momento dije, oye, no tiene mucho sentido ponerle este recurso de la gráfica. Estos son mejores dibujos. Lo único que necesita es tinta sobre Blanco papel. sobre negro, sí. Ya, no le metas Y más. ahí te van a preguntar, digamos, ¿esos son los originales? ¿O si los originales? Estas son piezas únicas. Esto es un dibujo que yo hice. Los de Jumex no los vemos aquí. ¿Eso los tiene No, Jumex? Eso se los quedó Jumex. En algún momento habremos de organizar una ¿No tienes exposición. una publicación de Sí. toda la serie? Tengo un documento, o sea, un PDF que se los puedo enviar para que vean todo. Y sí, con todo gusto. Pero esos ya se los quedaron ellos. No, Pero porque me parece interesante eso, yo no sabía que eran como tal los originales. Sí, son piezas únicas. Esto no, o sea, obviamente lo escaneé y hay fotografías, Sí. pero eso es ya lo que utilizo como para darle difusión Sí. a la pieza. Las series que se venden, que luego son obras de artista, ¿eso cómo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Porque yo soy- muchas de estas, La venta. podrían Deberían ser comprar en- obras poéticas que podrían venderse por pieza, por separado, en formato masivo. O sea, yo me imagino a alguien En un vendiendo, cuadro grande fue con en esta los serie, 2 años. alguien ahí en Coyoacán o en Valle de Bravo, ahí vendiendo series firmadas por el artista, la Sí. pieza 5, la 6, la 7, de una serie de 200. Totalmente. Yo soy muy quisquilloso con eso desde hace mucho tiempo. O sea, lo que pasa es que, es mi opinión, ¿eh? Ujú. Cuando pasas tanto tiempo haciendo algo así y
los guardo yo en una carpeta que obviamente tengo ahí en mi estudio. Para mí eso es un bebé. O sea, eso no es así, ay, dame una tortilla, te lo cambio por una tlayuda, ¿no? O sea, no puedo. Y además sí soy, con el caso de Jumex fue como irreductible. Les dije, ¿me compras la serie o no? No te voy a vender dibujos de la serie. Porque le das en la torre a la serie. La desconfiguras. Son colecciones. Rompe su sentido. Y de pronto ya no sabes dónde queda y se vuelve un relajo. Entonces, ahora, si alguien me pidiera que el Museo Guggenheim me dice, oye, es que esta imagen del ejército es emblemática y queremos, sí me ha sucedido que como coleccionistas les digo que esta no te la puedo vender porque es parte del conjunto, pero te puedo hacer una versión distinta, en una escala, con alguna diferencia. Eso sí lo he hecho. Pocas veces, pero sí ha sucedido. Pase usted. ¿Cuál es el ejercicio de la silla? Esto ya es curaduría. Ok. Sí, la verdad es que esto yo no lo decidí, me encantó. Ah. Que, o sea, está lindo que te eches ahí y medites y leas los textos, ¿no? Ok. Los textos, hice yo algún cacho de ellos, pero luego sí está editado. Ajá. Sí, es correcto. ¿Y eso que es un corazón partido? Bueno, Yo lo es que veo es como, hay alguien que fue como expulsado, por ejemplo, ok. o alguien que va a llegar y le están abriendo camino, o más bien dejó el camino. O sea, eso tiene que ver con la memoria, por ejemplo, ¿te acuerdas? Yo decía, no, tiene que ver con los rastros y los sexos. Esto tiene que ver con la memoria colectiva, literal. Es alguien que deja brecha, ¿no? Aquí tienes otras también. como de comunidad. Sí, cómo se va partiendo. Ajá. Es que también tendría que ver con flujos, ¿no? De cómo estas líneas no. O sea, todo hay como un tronco común. Podría ser la historia, la ideología. La familia. Sí, las familias no son 5 personas. Somos miles de personas en la familia. Ajá. Son muy complejas y realmente yo le di rienda suelta, no quise Y yo de hecho imponer es nada. muy reinterpretable. ¿El tiempo que te llevan en promedio varía? Depende. Por ejemplo, a ver. Como es muy detallado, son dibujitos Uy, sí, ¿no? y líneas una por una. Este seguramente me costó más tiempo, ¿no? Ya hay otros como los que son 2 Pero digamos, personas. para hacer ese, ¿ya sabías qué concepto hacer o se te fue ocurriendo? Ok. No, de hecho este es un díptico, por ahí debe estar. O sea, haces un boceto primero, Renato, y luego lo plasmas ya. No, en general me voy directo sobre el papel. O sea, creo que eso se nota, ¿ves? Hay veces que sí, sobre el papel dibujas con lápiz, muy tenuemente, y luego pones la tinta y luego ya borras el lápiz, pero no sé, este tipo de ejercicios de dibujo creo que necesitan ser muy orgánicos. Y cuando no lo son se nota. Empiezan a verse como muy cuadradotes y muy esquemáticos. O muy perfectos, así. Sí, y las masas no son así. Las masas son sumamente orgánicas, ¿no? Por ejemplo, de olas, seguramente fue hecho así con el lápiz, ¿no? Y bueno, estos están enmarcados porque se exhibieron en 2017 en la Capilla del Arte en Puebla, una exposición colectiva bastante grande. Y bueno, ellos me lo enmarcaron. Estaba solo el papel anteriormente. Sí, las tenía yo en una Y las guardabas tú, las recuperabas, las volvías a guardar. Ahí tengo en mi estudio varias carpetas de proyectos. Yo siempre tengo proyectos de este tipo sucediendo, por ejemplo, de las pinturas de Castes. También ahorita estoy haciendo unos bastante más grandes que son a color. Porque dije, a ver, piensa en un conjunto de color rojo y un conjunto de color azul. Y luego haz que esos dos se integren y entonces se va a volver morada la masa. Y bueno, te da eso para obviamente exploraciones así como extensísimas. Entonces, así es como trabajo muchos proyectos. Hay otros varios proyectos que son piezas únicas, como el de los pies de Juárez. Ese es así, ya tuviste la idea, pues ya no necesita más, ¿no? Entonces tampoco diagrama eso de manera muy contundente todas mis prácticas, ¿no? A mí como artista me pasa, como, no sé, piensa en un artista que hace retratos fotográficos. O sea, realmente no creo que haya mucho control así de, y ahora voy a ir a hacer al desierto unos retratos de, o sea, pues,
te vas al viaje y lo que encuentres, y luego lo editas y configuras algo que pueda generar un discurso lógico o consecuente. Ahora, hay problemas de este tipo artísticos que no te dejen descansar o que se vuelvan obsesión. Sí, este es uno de ellos. No, por supuesto. A mí el arte me lleva mucho a eso y sí me ha tocado no entrar en pánico así de acabar en el psicólogo, pero sí me pasa mucho que hay veces que quieres decir tanto que no es posible. Es el recurso de lo infinito, de lo sublime, en el sentido de que te sientes de este tamaño. Hay cosas que los humanos no podemos hacer, pues ya mejor te derrotas y con lo que tienes a la mano, pero sí, por supuesto, el arte puede ser un ejercicio súper angustiante. Y también entendido desde cuando no hay éxito económico. ¿Y la presión de la innovación o de la originalidad? Sí, siempre pesa. Ajá, o sea, esto es esta idea de perfeccionismo. ¿Y cuándo termina una ¿Dónde obra? termina? ¿Cuándo me vino que? ¿Cuándo termina una obra? O sea, ¿cuándo dices, bueno, tu proceso particularmente, en qué momento dices, ya esta obra es la correcta o la adecuada para poder decir, ya la puede ver cualquiera y es arte? Te das cuenta, pero por ejemplo, tengo unos amigos con los que nos hemos puesto a hacer canciones. Yo no soy músico y ellos tampoco son músicos. Ahí nos cuesta más trabajo. De hecho, me ha costado mucho trabajo completar una canción. Sí lo he hecho, pero en ese escenario es bastante más complicado porque no tengo yo los límites como dados. Aquí, obviamente, los algoritmos son distintos. Es una idea que tienes y ya cuando la ejecutas, en algún momento dices, ya se acabó. Pero la serie sigue abierta. Y ojalá no se acabe nunca. Más cosas. Ahorita ya se te ocurren más cosas, por ejemplo, para hacer. Esta ahorita está como en descanso. Está sucediendo que hay relevos. Hay veces que, o sea, por ejemplo, ahorita estoy con la serie de color. He estado haciendo más ideas de eso porque, digo, han sucedido, ¿no? Pero esto que ven aquí, de hecho, yo estaba trabajando con una galería que se llamaba una galería que se llamaba Altiplano, ya no existe. Entonces la galería... ¿Cómo se llamaba? Altiplano. Altiplano. Conocía la pieza de Mareas Humanas, pero la de Jumex. Y estaba friegue y friegue que quiero Mareas Humanas, que yo le decía, no, es que esa ya se acabó, ya no voy a hacer más, porque es un ejercicio de deslealtad para con Jumex y porque a mí ya me da hueva, ¿no? Y entonces este cabrón fue a Lumen y me compró el papel y llegó y me lo regaló así, ahí está el papel. Tú nada más haz uno. Como quien le dice a un tabacómano, fúmate un cigarro. Nomás un cigarrito. Y sí, pasó esto. ¿Ves? O sea, es así de inestable. Yo en ese momento decía, no, ya, como que se acabó, para nada, no, eso está cerrado. No sé. O sea, sí me pasa. No siempre, hay piezas que acaban y ya, y lo sabes. No todos son series en la vida, hay piezas que son únicas, pero se van eslabonando con otras y al cabo de 30 años te das cuenta que están vinculadas. Eso sí, a mí ya me pasó. En tu caso, Renato, ¿no hay ningún método que prefieras sobre otro? Por ejemplo, observar, conversar, caminar, experimentar, así. Hay varios. Lo de la conversación es fundamental y tengo mi grupo de amigos con el que lo hago. Afito entre ellos, Barney. El gran Barney. El gran Barney es muy buen conversador. Claro. Es muy buen conversador y es un tipo además polémico y te mete el dedo en la llaga, ¿no? Es brutal. También veo muchísimos tutoriales y ya sabes, YouTube y eso. Entonces ahí he encontrado también ideas que han valido la pena. Y se me fue otra idea que iba a decir, que ya se me acordó. Observar, por ejemplo, para ti, si lo recurres, o sea, salir a ver algo que te interesa y ver cómo tomas notas o grabas audios. Sí, en el teléfono también a veces tarareo cosas. Hay veces que las grabo, hay veces que saco fotos, soy un fotógrafo compulsivo y luego es un relajo, ¿verdad? O sea, pero sí lo hago. Todo lo que pensaste. Tengo mi carpeta que se llama Encuentros, así se llama, ese es el título, y es de cosas que sé que podrían devenir en una obra de arte y es algo que me encontré en la calle o en la naturaleza, en un bote de basura, yo qué sé. Sí.
A ver, pero ¿Consideras que, o sea, justo hace rato habías comentado algo de que las obras terminan, pero, o que tú sabes cuándo ya queda una obra, pero podrías decir que el arte, o sea, es que, bueno, he visto casos, por ejemplo, donde los artistas justo creen que su obra ya está completa y solamente se puede presentar en los términos que él lo propone. O sea, ¿consideras que el arte... completo desacuerdo. Al contrario, si hay algo bonito, es que alguien llegue y configure tu trabajo de otra forma que tú ni siquiera sospechabas. Es que si no, ¿para qué hay museógrafos? ¿Para qué hay curadores? ¿Para qué hay críticos de arte? ¿Para qué hay todo este aparato que ya se hizo alrededor del arte? O sea, sería negar eso. Y es una postura además fundamentalmente ególatra. ¿no? Sí. Y además los biógrafos, los que toman obras que tú consideras fallidas y las ven de otra forma. Pasa mucho con la obra inédita que el artista quiere guardar y que resulta que es igual de valiosa. O a veces hasta más. O los libros, sí, exactamente. Porque tú no ves tu propia obra, tú no la valoras como la valora un ojo. Sí, los cuadernos de apuntes, ¿no? Que uno los desecharía como para una exposición, pero acaba siendo diarios íntimos y entonces te dejan ver el aspecto psicológico. ¿Tú llevas un diario? ¿Llevas un cuaderno? Sí, cuadernos todo el tiempo, ahí tengo mis... Pero diario así donde, o no eres de diario. Sí, sino diario hago obras de arte. ¿No? Lo mismo hay fotos, audios, es más multimedia. Caricaturas, dibujo muchísimo ahora, he estado dibujando mucho en el iPad, con Procreate, es el software. La verdad es que me parece formidable el recurso, pero sí sigo teniendo mis cuadernos y mis tintas, y modelo mucho en plastilina. Sí, no, o sea, yo sí soy muy de taller. Es que esto es bien raro de decir, pero no todos los artistas son sí, de no. taller. Hay artistas y son muy respetables, de ninguna manera digo que yo estoy bien y ellos están mal. Hay gente que son artistas que ellos ni siquiera meten mano y mandan a hacer toda su obra. Digo, hay gente que lo hace de manera excepcional y el resultado es brillante. A mí en lo personal me pasó que pues yo soy hijo de diseñador industrial y mi mamá era diseñadora gráfica, descansa en paz. Entonces desde niño había en casa herramientas, respiradores, tintas, taller, ruido. Y pues a mí me encantó todo eso. Entonces crecí de esa forma y nunca la he como desechado, siempre he sido así. Sí, pero es lo que me pasó a mí. No hay muchos artistas así en México. No, fíjate, yo pensaba en casos extremos, en el otro extremo como Sebastián. Sí. ¿Ubican a Sebastián? El caballito de Reforma. Es el artista, digamos, el escultor del Estado mexicano. Municipios, estados, gobiernos estatales, gobierno federal. Obras que valen... Presupuestos millonarios. Y él, obviamente, pues, solo las diseña. Él, obviamente, no construye. Esas son piezas monumentales que mandan a hacer talleres. ¿Han visto la X que está en la frontera en Ciudad Juárez? ¿Nunca han visto la imagen? Es una X de 20 pisos, de 15 pisos. De ese tipo de trabajo, como bien dice Renato. Ahora, pero ¿tú qué piensas de Sebastián, por ejemplo? Él como experto en geometría y... Hay piezas, a mí me gustaba mucho lo que hacía Sebastián al principio. ¿Y saben quién es Sebastián? Vean su material, es interesante. Él lo saca de la matemática, de la geometría, formas. Pero así con una exploración, como tú dijiste. Un poco, ¿no? Sí, pero con exploración matemática. Yo creo que utilizando hasta softwares para buscar formas. Los calidociclos que hacía al principio, que no los Ajá, inventa. unas bonitas figuras. Sí, son esculturas que tú te encuentras un cubo, pero luego esto está articulado, entonces le haces así y se convierte en una especie de anillo con facetado, y luego lo vuelves a desdoblar y además cambia el color. Entonces eran casi juguetes. Esculturas interactivas, vamos a decirles, ¿no? Esas eran increíbles. Ya lo que hizo como a nivel monumental, la verdad es que sí me repugna un poco, sobre todo por el vínculo político. Sí. Me parece muy desagradable. O sea, el taller de Sebastián, que es aquí en San Pedro de los Pinos, llegas y es un pasillo lleno donde entras de fotos de Sebastián con Peña Nieto y con todos. O sea, no falta uno solo. Porque lo que ha hecho él de manera muy, digo, si te interesa eso, muy habilidosa, es que primero hace la maqueta y entonces organiza una cita con el gobernador de Ocoyoacán.
Y entonces llega con el gobernador, oiga, licenciado, mire, tengo algo que le quiero mostrar, que no sé qué. Este se lo regalo y está firmado por mí. Y entonces, ¡ay, maestro! Oiga, pero esto deberíamos hacerlo pues, un poquito más grande, ¿no? A lo mejor para la plaza pública. Y así es como le hace. Entonces, hace estos convenios con los políticos, presupuestos multimillonarios, y está sangrando al erario público. Sí. Eso me parece... Sí, todo es del Estado, o la mayoría es del Estado. Porque ni siquiera hay concurso, todo se hace de esa forma. Hay una ausencia de ética particularmente importante, ¿no? Casos, ya para ir cerrando y no romper el tiempo aquí, que nos dejaron hasta 7:30. Ya no sé qué horas son, pero... 7:40. Ah, bueno, 10 minutos. Casos como Damien Hirst o ese tipo de... ¿Cuál es tu opinión? Pues un poco lo mismo. O sea, yo no descarto a ningún artista. Digo, si hay como... No hay artistas que yo pueda decir así que asca y no quiero saber. O sea, todos les puede sacar algo. El caso de Damien Hirst, pues bueno, es un artista fundamentalmente espectacular. Lo que logró hacer Damien Hirst fue así como nadie lo había hecho en su momento, ¿no? Nos tocó estar a Caro y a mí ayudando a montar la exposición que tuvo aquí en los 2006 en la Galería Hilario Galguera. Y sí, era una cosa impresionante. Unos tanques con tiburones y con chivos crucificados y cosas que dices, esto... Tuvieron que apuntalar la galería para que pudiera sostener toda la obra. El peso. O sea, yo nunca había visto algo así. Pero sí le pesa justo esa condición como sobre espectacularizada. De hecho, ahora ya no hace eso, sino que ahora intentó recuperar la parte de ponerse a pintar y ya no le creo nada. ¿Ves? Entonces ya no es él. O sea, ¿qué pasó? Yo quería el Damien Hirst de ahora mete una pecera a un mamut, ¿no? O algo así. Y bueno, pero tiene un valor, porque sí corresponde igual que toda esa generación de los YBAs, los Young British Artists, o sea, Ron Newick, Tracy Emin, Damien Hirst. Es un conjunto de artistas que en los 90 eran muy jóvenes, y este cuate Saatchi, Charles Saatchi, que era un publicista muy importante, de mucho varo, les inyecta capital para invertir su dinero y tener una generación de artistas jóvenes activos produciendo obra, y les salió muy bien. Obviamente los infló al punto. Los hizo globales. Sí, o sea, tú, chavito, ¿cuánto quieres? No, pues necesito $1,000 para hacer, ok, toma 3,000, y hazlo muy bien, ¿no? Y ya hasta tiene la colección Saatchi, y luego la vendió, se deshizo de ella porque ya no era redituable, no era rentable, y sin embargo te habla de una manera consensuada de trabajar entre artistas y un mecenas. Es un neomecenazgo, le voy a decir. Entonces, el caso particular de Damien Hirst a mí me resulta interesante por eso. No puedes entenderlo sin Saatchi. O sea, no existiría Damien Hirst. Y es de los pocos ejemplos que puedes encontrar ahorita sobre mecenas, ¿no? Porque, o sea, eso ya no pasa. En México no pasa. ¿Preguntas, muchachos? ¿Comentarios? Muchas gracias. Pues bueno, espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por venir y por la invitación. Para quien guste, mis redes sociales son Renato Garza Cervera en Instagram. Es la que más uso, Instagram, porque me funciona justo por la cosa del diario. Sí. O sea, si no diario, no tanto historias, de eso estoy aprendiendo porque soy medio burro para las historias, pero sí cada 2, 3 días subo algo. De pronto me pongo muy político y de pronto me pongo muy llorón. Pero bueno, es la única plataforma de redes sociales que utilizo con regular frecuencia. Facebook no puedo, es demasiada publicidad y todo se fue como en una dirección que realmente no me interesa. Twitter ahí no más está texto. realmente, porque Instagram está lo visual, que es lo tuyo. Y bueno, estoy componiendo el website, como les decía, que de hecho hasta lo perdí, o sea, el renatogarzacervera.com, lo dejé de pagar diciendo luego ya alguien lo rentó y ya no sé. Entonces ahora me renté un renatogarzacervera.art, pero está en construcción. Yo espero en un par de meses ya empezar a subir cosas ahí, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Y al Renato. contrario, muchísimas gracias, en serio. Gracias. Y pues suerte con sus proyectos, está muy